Y ahora le presento la entrevista que hice con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida y me da más gusto que el doctor Agustín Carstens, una de las figuras más relevantes en el panorama económico y por supuesto financiero de nuestro país y del planeta, por supuesto, haya accedido a darnos una entrevista. Muchísimas gracias. Rodrigo, un gusto estar con ustedes. Pues empezamos un 2015 bastante interesante, por decirlo menos, complicado, con precios del petróleo a la baja, por supuesto el tema del dólar y varios asuntos. Me gustaría preguntarle primero, gobernador, en uno de sus discursos más recientes hablaba de que el Banco de México pues ya estará muy dispuesto a aumentar la tasa de referencia ante un movimiento de la FED, que por otro lado en las minutas decía que por lo menos hasta abril no tendremos algún cambio. La decisión que tome el Banco de México será reactiva en términos de una vez que la FED tome su decisión, o pudiera ser proactiva poquito antes, dado el retraso que hay en que aterrice, digamos, los efectos de un movimiento de tasa. Bueno, la mención que hice y a la cual haces referencia se derivó de una plática que di en el ITAM hace una semana más o menos, y realmente lo que yo estaba presentando era cuáles eran los retos del Banco de México para el año 2015. El principal reto obviamente es lograr la convergencia de la inflación al 3%, y de hecho creo que vamos bastante bien, y de hecho eso se va a reflejar en las primeras cifras que se publiquen en el año sobre la primera quincena de enero, donde se va a ver una caída muy importante de la inflación. Y en ese contexto mencioné que, bueno, uno de los posibles eventos que se enfrenten este año es de que el FED vaya a aumentar su tasa de interés. Es bastante inminente que eso suceda, posiblemente hacia finales o a mediados o la segunda parte del año, y que bajo esas circunstancias es posible de que el Banco de México tuviera también que responder. Entonces, de hecho, una cosa que vale la pena que yo mencione es de que los ajustes en las tasas de interés seguían fundamentalmente por el cumplimiento de nuestro objetivo de la inflación. ¿Qué puede hacer un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos? Bueno, que el tipo de cambio se pudiera depreciar un poco más y que eso pudiera generar presiones inflacionarias. Si vemos que eso puede suceder o es inminente que suceda, actuaríamos. Pero digamos, eso está pues contingente a lo que vaya a hacer el FED y también, por decirlo así, a todo los otros fenómenos que pudieran afectar la convergencia de la inflación al 3%. Que ahí está justamente el tema del peso frente al dólar, que está explicado también por múltiples factores, como siempre. En ese sentido, a finales del año pasado había mencionado que podrían aumentar las subastas a través de la Comisión de Cambios, pero pues hemos visto un comportamiento relativamente estable y levemente bajando del peso. En ese sentido, ¿se puede anticipar que pudiera haber más subastas o estamos en un escenario relativamente estable? No, yo creo que el anuncio de las subastas fue efectivo, más que por las subastas mismas, pues por la señal que mandó el gobierno mexicano, porque la Comisión de Cambios está formada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, de que estamos al pendiente del tipo de cambio. Y sí se ha logrado una estabilización. Hoy fue un día, bueno, estos días han sido días un poco irregulares por una decisión que tomó Suiza de dejar su defensa, por decirlo así, del tipo de cambio contra el euro, pero realmente sí se nota una mayor estabilidad en el peso y con posibilidades de que se siga apreciando. Entonces, por el momento sentimos que la medida tomada por la Comisión de Cambios ha sido efectiva y que no hay motivo para modificarla. En la visión del gobernador del Banco de México, el peso evidentemente tendría que bajar aún más, ¿no? Digamos, en los fundamentales de la moneda mexicana. Bueno, yo creo que la economía mexicana tiene un sector externo fuerte. Ciertamente el precio del petróleo es algo que va a afectar nuestras exportaciones, pero por otro lado también tenemos las ya muy mencionadas coberturas de petróleo, que esas van a compensar el efecto en balanza de pagos más por la balanza de capitales. Por otro lado, pues también el movimiento cambiario es muy probable
que ayude a que aumenten las exportaciones. Entonces, desde el punto de vista de balance de pagos, pues no es muy claro que el tipo de cambio se tenga que depreciar más, ¿no? Y de hecho, pues sí, nosotros esperamos que pudiera apreciarse gradualmente. Ahora, hay un asunto con respecto a las coberturas. Usted es el arquitecto de las mismas, afortunadamente es algo que ha continuado. En este sentido, ¿cuál es, digamos, el alcance de las mismas? Porque ha habido especulaciones que si es que el 40% de la producción estimada no está contemplada y eso entonces sí tendrá un impacto, y se suma a las declaraciones del secretario de Gasto Público. Pues, ¿cuál es la exposición que tenemos en términos de las coberturas? ¿Nos cubren qué porcentaje de la producción estimada de acuerdo a la estructura que... Realmente el monto cubierto es el monto de barriles equivalente a lo que es la exposición de las finanzas públicas a variaciones en el precio del petróleo. No es una cobertura tanto desde el punto de vista de las exportaciones, sino más bien de los ingresos del gobierno federal, que no es digamos, toda la producción y ni toda la exportación de Pemex. Entonces a eso está limitado, ¿no? Ciertamente los ingresos de Pemex se podrían ver afectados, se van a ver afectados por esta disminución en el precio del petróleo. Y ahí sí es otro de los factores en el que estarán atentos, ¿no? Sin duda, bueno, y eso más que el banco, bueno, pues obviamente las autoridades fiscales, ¿no? Por supuesto. Y el Consejo de Pemex. Claro, que lo debe estar siguiendo muy de cerca. Hablando del episodio del Banco Suizo, porque ya empiezan a salir los análisis en cuanto pues al límite en las capacidades de los bancos centrales, sobre todo bancos que están pues acotados, digamos, por lo que está detonando, en este caso el Banco Central Europeo, en el caso mexicano, por supuesto, la Reserva Federal, al ser la economía más grande. ¿Hay algún mecanismo o fortalecimiento o camino que pueda justamente lograr que los bancos centrales tengan un mayor margen de maniobra frente a estas grandes definiciones? Bueno, realmente sí estamos viviendo una época sin precedente, yo diría, en la historia monetaria moderna, en el sistema financiero internacional, en el sentido de que los bancos centrales de países avanzados han tomado una posición muy proactiva para, de alguna manera, ayudar a sus países a salir de una crisis muy profunda, y han implementado políticas monetarias no convencionales de gran tamaño. Y realmente lo que sucede es que esas políticas son tan grandes y también hay que decir, no están bien sincronizadas, que eso pues se genera, por decir así, un oleaje muy picado en el sistema financiero internacional. Realmente en diferentes foros se ha discutido la posibilidad de una mayor coordinación, pero al fin del día esta es limitada, la posibilidad de esa coordinación es limitada porque también cada país o región tienen un ciclo económico diferente. Digamos, en Estados Unidos tenemos la circunstancia de que la economía va relativamente bien, se está recuperando, está cayendo el desempleo y es muy probable que tengan que subir las tasas de interés. Mientras que en Europa todavía se está viviendo una situación de deflación, donde todavía el PIB está cayendo, el desempleo se mantiene muy alto, entonces ellos están en una etapa de aflojar su política monetaria. Entonces, pues por un lado una zona con una política muy expansionista, por otro una que la va a contraer, pues sí genera ahora sí que flujos y respuestas en los manejadores de los portafolios, que le introduce volatilidad a los mercados, y eso sin duda se refleja en mercados como el del peso. ¿Y qué decir de esta desvinculación aparente? Ahora es el decoupling al revés, en donde Estados Unidos pues va creciendo y mercados emergentes grandes como es el chino, Europa que no es emergente, pero pues es el otro gran bloque con esta menor dinámica. Esta falta de coordinación, ¿en qué puede resultar? Porque a veces se pueden cancelar, no necesariamente está claro qué puede pasar con esas dos diferencias, ¿no? En dos bloques tan fuertes. Bueno, yo pienso que los países emergentes, digamos, cada uno tiene su propia historia, pero un común denominador es sin duda el hecho de que la gran mayoría de ellos son
intensivos en exportación y producción de mercancías básicas. Y las mercancías básicas han tenido una baja importante de sus precios por la disminución en la demanda mundial. Realmente la falta de actividad económica ha hecho que la demanda por, sobre todo por ejemplo China, ¿no? O por otros países como Europa, han bajado la demanda por metales, por petróleo, por productos agrícolas, y eso ha disminuido la actividad económica en esos países, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer, pues, es que los países emergentes deben de buscar fuentes alternas de crecimiento, ¿no? Y eso, en ese sentido, pues, México tiene cierta ventaja porque, pues, sí hemos, en los años pasados hemos hecho reformas estructurales que están en el proceso de implementarse y que nos deben dar fuentes alternativas de crecimiento. Claro, y justo hablando de las reformas, uno de sus efectos pues ya es en cuanto a la eliminación de las largas distancias, que se reflejará en la inflación ya como un primer ejemplo, pero ¿cómo evalúa el aterrizaje de las mismas para este año 2015 como un factor que permita justo esto, en un mercado emergente, compensar las dinámicas a las que estamos sujetos en el ámbito internacional? Bueno, sin duda las telecomunicaciones pues sí se ha observado una mayor competencia. Está no nada más el tema de las largas distancias, sino del roaming, y por otro lado sí se ven pues paquetes de servicios muy agresivos que están ofreciendo pues las diferentes compañías, y también hay señales de apetito de otras a entrar al país con inversión. Entonces, bueno, pues la reforma de telecomunicaciones creo que sí ha sido exitosa. Se ha avanzado con la reforma energética. Ahí pues estamos ahora en espera de los resultados de la ronda 1. Posiblemente ahí se habla de que la situación actual en el mercado del petróleo podría disminuir el apetito por inversiones. Yo creo que eso es quizá anticipado mencionarlo, sobre todo porque pues los proyectos de petróleo sobre todo tienen un periodo largo de maduración, y por otro lado pues es difícil pensar que los precios se van a mantener a este nivel por un plazo largo. O sea, la demanda se ha caído, es posible que sin duda conforme se recupere el crecimiento económico mundial va a aumentar la demanda, y por otro lado la oferta de algunos productores con costos marginales muy altos va a caer. Entonces eso debe hacer que en los próximos 18 meses o 2 años se vuelva a equilibrar el mercado y que poco a poco pueda retomar una tendencia ascendente el precio del petróleo. Pero entonces por eso yo creo que digamos uno tiene que decidir una inversión en hidrocarburos pues para los siguientes 20 o 30 años, ¿no? Y pues en todo ese plazo pues sí va a haber dinámicas de precios muy diferentes. Claro, y ahí están las chinas e indias que van a crecer en el mediano a largo plazo, y hay una gran demanda ahí. Ahora, en el imaginario colectivo mucho se ha mencionado, sobre todo a finales del año pasado, 1994, y una repetición del mismo. Evidentemente el país ha cambiado, el Banco de México tiene autonomía, tenemos reservas, etcétera, se ha mencionado. Pero ¿qué le diría a aquellos que tienen este fantasma todavía en la mente, en este imaginario colectivo, que pues es un hecho traumático para muchos mexicanos? No, yo creo que sí, sin duda hay muchos factores muy diferentes. Uno ya se mencionó, no nada más el hecho de que tenemos un nivel récord de reservas, sino que tenemos todavía 75,000 millones de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario. Tenemos un régimen cambiario flexible, y eso tiende a que se balancee mejor y más oportunamente el mercado cambiario. No tenemos la obligación del tipo de cambio fijo. Tenemos un Banco Central autónomo que más que nada nos fuerza a cuidar la inflación, y por esa vía también cuidar el ajuste del tipo de cambio. El Banco de México no puede financiar las finanzas públicas, y eso también le mete disciplina al marco macroeconómico. En 1994, otro factor importante fue la debilidad de la banca, y hoy en día la banca mexicana está sana, está altamente capitalizada, está sujeta a la mejor regulación y supervisión.
Entonces, la verdad es que yo sí creo que el escenario es muy diferente, ¿no? Realmente la economía mexicana está mejor preparada para enfrentar choques del exterior y uno bueno, ya hemos hablado de los dos que podrían enfrentarse, uno ya se está enfrentando, que es el del precio del petróleo, y el otro es el de posibles ajustes al alza en las tasas de interés en Estados Unidos. Que ya las estaremos viendo. Por otro lado, gobernador, en temas de la banca, justamente ahora que la mencionaba, pues ya se aprobó la reforma financiera, estamos viendo ahí el despliegue de la misma, pero algo que el Banco de México había señalado en años anteriores es el asunto de transmitir eficiencias, que la banca sea más barata. ¿Esto cómo lo ha observado en términos de que venga ocurriendo? Bueno, sí hemos visto que en la banca se han venido bajando las comisiones en muchos servicios, algunas comisiones han venido incluso desapareciendo. El Banco de México emite mucho más información sobre tarjetas de crédito, tarjetas de débito. La gente tiene la posibilidad, yendo a la página del banco, de ver cuáles son las tarjetas que dan los mejores términos, y la realidad es que sí hay mucha posibilidad de arbitraje. Sí hay muchos créditos que están a tasas altas que se podrían pasar a tasas más bajas. Entonces yo sí creo que el uso de la información, y también se han establecido procedimientos para que la movilización sea más ágil de los acreditados a diferentes bancos. Entonces yo creo que es un proceso que ha venido avanzando, y desde el punto de vista de transparencia que se ha mejorado bastante. Por último, gobernador, preguntarle, ¿es un año en donde hay que aguantar la respiración para ver las definiciones, o es un año en donde hay que tener reflejos muy rápido? ¿Cómo definiría este 2015 para usted en términos de las decisiones que, claro, son colegiadas del Banco de México? Bueno, la realidad es que sí hay bastantes eventos nuevos, sí hay choques nuevos, y sí hay que estar muy al pendiente. La Junta de Gobierno va a seguir con mucho cuidado la evolución de la política monetaria en Estados Unidos, la evolución del crecimiento económico en México, y también pues los avatares en el mercado del petróleo. Entonces, más que nada, es un año en el cual no hay espacio para complacencia y tampoco para estar muy relajado. Y ahora sí, la última, ¿cómo se debe dimensionar el tema de la seguridad en nuestro país dentro del peso que tiene en el contexto y en el conjunto de la economía nacional? Bueno, pues ese es un tema que nosotros, la mejor documentación que tenemos es las preguntas que le hacemos a los analistas y a empresarios, y pues sí nos indican que es un factor muy importante que inhibe la actividad económica en el país. Entonces, pues avances en ese margen también serían muy importantes. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta entrevista. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, y por supuesto le agradezco mucho al gobernador Agustín Cárdenas. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias.